¿Me escucha claro? Ya. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, la charla que voy a presentar el día de hoy, el título es Estrategias basadas en nanotecnología, ¿no?, contra el patógeno SARS-CoV-2. Yo soy profesor de la Universidad de San Marcos y coordinador del grupo de investigación, ¿no?, de nanotecnología, Nanotec. El contenido de la charla va a tener varios puntos desde el punto de vista de la didáctica, de la investigación que realizamos, ¿no?, en el grupo de investigación en nanotecnología, algunos proyectos que tenemos relacionados con la temática, la introducción a la nanotecnología, los tipos de coronavirus, proteínas que tiene el virus, generalidades del ciclo viral, influencia sobre la angiotensina número 2, detección típicas de virus que existen utilizando técnicas tanto físicas como químicas como biológicas, estructuras morfológicas que tiene el virus, protección de superficies usando nanotecnología, y algunas conclusiones y perspectivas a futuro que tengo, ¿no?, como parte de la visión general de las investigaciones que llevo realizando. Ya casi 11 años que llevo realizando investigaciones en mi formación de investigación científica. Bueno, dentro del equipo de investigadores son varios tesistas. Sin los investigadores jóvenes no se puede realizar ninguna investigación. Son, podemos decir así, ¿no?, la mano de obra que produce el conocimiento. Y bueno, hay que producir como investigadores recursos humanos, es la finalidad, no siempre, de cualquier docente o investigador, es la importancia de desarrollar investigaciones, ¿no?, a nivel tanto básico y aplicado. Dentro de los docentes que conforman nuestro grupo de investigación se encuentra, bueno, en este caso el profesor Antonio Lira, quien es doctor en física, igual el doctor Erwin Aya, el profesor Ismael Saavedra Valdivieso, lo que son profesores tanto asociados, principales y auxiliares, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencias Físicas. Dentro de los tesistas tenemos un equipo tanto de físicos, biólogos, también hidrólogos que están trabajando dentro del equipo como tesistas, ¿no?, de maestría y de licenciatura. Tenemos dos redes científicas importantes en el grupo de investigación Nanotec. El primer grupo de investigación, ¿no?, es el extranjero, ¿no? La colaboración se extiende tanto a Brasil, Alemania, España, Francia, investigadores que trabajan tanto en la parte del magnetismo, la absorción de híbridos que pueden ser no materiales contaminantes, también en la producción de materiales magnéticos para ser utilizados en procesos de espintrónica y otras aplicaciones diversas del magnetismo, colaboraciones con profesores del Instituto de Física de Sao Carlos, de la USP, el profesor Walter Coloto, que es jefe de laboratorio de nanomedicina, ¿no?, y nanotoxicología de la USP. Dentro de nuestra red científica nacional desarrollamos proyectos en colaboración junto con la profesora Jessica Bendezú de la Universidad Nacional Centro del Perú, ¿no?, Jorge Andrés Guerra de la Universidad Católica y recientemente, ¿no?, con el profesor Enrique Arévalo, Instituto de Cultivos Tropicales. Entonces nuestra red nacional se extiende tanto, ¿no?, en la parte de la costa, sierra y selva. Tenemos 3 puntos claves de investigación. Actualmente tenemos un proyecto de investigación Fondesit que fue ganador el año pasado, en el mes de diciembre de 2020. Es un proyecto que tiene como título Clean Nanomagnetic. El proyecto tiene aplicaciones en bioremediación ambiental para la limpieza de metales pesados de aguas reales. Vamos a trabajar nanopartículas, nanosistemas que puedan remover, ¿no?, los metales en poco tiempo para, en este caso, no ser utilizados en los relaves mineros, en zonas donde las provincias son tan afectadas por estas contaminaciones y que nadie está haciendo absolutamente nada, ¿no? Intentamos hacer ahora una coordinación para que nos puedan decir las empresas dónde son las zonas específicas y focalizadas, dónde está contaminada las provincias con los metales. Las consultorías cierran la información, protegen a las, en este caso, entidades privadas, ¿no?, o a las mineras que están contaminando, a procesos de minería ilegal. Entonces, estamos totalmente, ¿no?, luchando contra esa coyuntura que tenemos de contaminación ambiental, ¿no?, y con la aplicación de nuevas perspectivas, de nuevas tecnologías, como físicos, como científicos, ¿no?, que están formando, ¿no?, nuevos investigadores en el área. Ante ello, ¿no?, vamos a hacer una breve introducción a la nanotecnología. Yo soy docente de la Facultad de Física, siempre me gusta hacer una introducción antes de irme, ¿no?, en este caso a la aplicación como tal. La nanotecnología va a provenir de un término como tal, ¿no? Esta investigación, ¿no?, se acuña mucho a Richard Feynman, que es premio Nobel de Física por su trabajo en electrodinámica cuántica, correcto, ya debido a que él hizo una conferencia en el Caltech sobre, ¿no?, la aplicación de en este caso, ¿no?, de la nanotecnología como tal. ¿Qué pasaría si yo disminuyo, ¿no?, la materia a esa escala nanométrica? ¿Qué aplicaciones podría tener? Un ejemplo, ¿qué pasaría? Yo podría reducir de repente, ¿no?, la enciclopedia británica, ¿no?, a la aguja, ¿no?, de un alfiler en la cabecita, ¿no? De repente toda esa información puede ser reducida en esa dimensión.
Pero el término viene mucho más antes, ¿no? ¿Quién fue el primero que trabajó estas propiedades físicas y químicas, ¿no?, de la materia? Se dice que fue Albert Einstein como tal, debido a que él hizo los estudios, ¿no?, con su trabajo, ¿no?, el movimiento browniano, donde hizo el primer cálculo y estimación del tamaño de una molécula. Entonces, cuando nosotros leemos su trabajo de investigación, podemos ver que los coloides como tal ya tenían esas dimensiones nanoscópicas. Entonces, podemos acuñar, ¿no?, el término ahora también de nanocoloides, que vienen a ser como tal las nanopartículas que se encuentran dispersas en un medio o en una solución acuosa. Y cuando son posteriormente secadas, esas nanopartículas pasan a ser llamadas nanopolvos. ¿Correcto? Entonces, esos nanomateriales va a haber de dos tipos, va a haber tanto naturales, ¿no?, como sintéticos. Si yo hablo de una escala de un nanómetro, estoy hablando, ¿no?, de una millonésima partida, ¿no?, de un metro. Entonces, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros en dimensión. Fenómenos que son netamente físicos y cuánticos, ¿no?, que solamente encuentran su fundamento, ¿no?, en la mecánica cuántica, en su explicación. Bueno, como podemos ver en esta imagen, sus propiedades dependen mucho de su composición, tamaño y forma. Las nanopartículas suelen ser tan exóticas que pueden ser multifacéticas y aplicadas en cualquier tipo, ¿no?, de área de las ciencias. Las ventajas que puede tener es que beneficia, ¿no?, a la producción de energías renovables, va a posibilitar nuevas formas de obtener y almacenar energía. Ya vamos a hablar aquí de nanobaterías, también hablamos de fotocatalizadores, ya son muy importantes, por ejemplo, aquí mencionar sistemas como el dióxido de titanio, el dióxido de zinc, ya, o en este caso también supercapacitadores que están actualmente siendo utilizados por la Universidad de Drexel, ¿no?, en Estados Unidos, los sistemas novedosos llamados como MaxSync, que son también sistemas nanoscópicos, el grafeno, ya también va a tener mucha repercusión en la aplicación de la electrónica, a diferencia de, por ejemplo, los microchips de silicio, ¿no?, a la hora de hacer almacenamiento electrónico, la capacidad que existe, ¿no?, para el almacenamiento magnético en gigabytes por pulgada al cuadrado va a aumentar muchísimo utilizando nanomateriales debido a la gran área superficial que tienen estos sistemas nanoscópicos. Permiten una medicina más efectiva, más local, va a permitir, por ejemplo, reparar genes dañados, va a repercutir en aplicaciones, en la medicina, etcétera, como vamos a ver en esta charla. En el grupo de investigación de nanotecnología de San Marcos trabajamos con ferrofluidos y nanopartículas magnéticas. Estas nanopartículas pueden ser fácilmente manejadas utilizando electroimanes o también imanes permanentes debido a su magnetismo neto. Estos sistemas por naturaleza son ferrimagnéticos y cuando son sometidos a un campo externo, estos sistemas tienden a emanarse en la dirección del campo magnético y por lo cual pueden ser fácilmente guiados y tener diversas aplicaciones. Entonces, si nosotros vemos dentro del vocabulario de nanotecnología, va a haber, ¿no?, muchos campos de la ciencia que se van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, el campo de biología molecular, las investigaciones, ¿no?, en nanomagnetismo, en microfabricación, entrelazamiento cuántico, vamos a hablar de nanotecnologías, tamaño, física, química, biología, ¿no?, genética, y muchas, entre otras, ¿no?, clases que podríamos mencionar que son enormes. Entonces, actualmente la inversión que se viene desarrollando en las potencias, ¿no?, mundiales tiene enfocado tres aspectos, ¿no? La impresión 3D, la robótica y la nanotecnología como la predominancia de patentes. Hay un 75%, ¿no?, de patentes invertidas en robótica por las empresas como Toyota, por ejemplo, en la impresión 3D. Mucho se habla de los laboratorios, ¿no?, de la facilidad que puede tener la impresión 3D de repente para a futuro producir de repente órganos impresos, ¿no?, que sean biocompatibles también con nuestro organismo. Y la nanotecnología, ¿no?, por ejemplo, empresas como Samsung vienen teniendo ya el derecho de 2.578 patentes a la fecha, y otros países que vienen invirtiendo como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, entre Francia. Solo para mencionar que según la última clasificación, estamos en el puesto 98 en patentes en nanotecnología. No hay básicamente nada de investigación en este campo y los pocos que investigamos estamos totalmente desconectados. Cuando se intenta hacer una red de colaboración, los docentes no quieren colaborar, tienen sus equipos de laboratorio totalmente cerrados a la colaboración y es la perspectiva que estoy viendo, ¿no?, como docente joven de la Universidad de San Marcos. Bueno, solo hay un laboratorio de nanomedicina y nanotoxicología en Sudamérica, que es a cargo del profesor Martín Zucoloto, donde yo tuve la oportunidad de hacer, ¿no?, un trabajo de investigación y maestría en 6 meses, y donde tuve, ¿no?, una mayor visión de dónde se aplican estos materiales, tanto en la medicina, ¿no?, en hallar, por ejemplo, tratamientos para una enfermedad, por ejemplo, en dañar tejidos que pueden haber estado dañados por quemaduras, etcétera.
el desarrollo de vacunas inclusive. Entonces, hablamos de nanoestructuras cuando, en el caso de nanopartículas, cuando son en este caso cero dimensionales. También puede haber bidimensionales, tridimensionales, pero en el caso de nanopartículas hablamos de estructuras cero dimensionales. Hay dos aproximaciones que se encuentran en la literatura para, en este caso, sintetizar nanopartículas. La primera es la aplicación top-down, ya que utiliza por lo general métodos físicos como molienda mecánica, enfriamiento y nanolitografía. Entonces, la desventaja tal vez con estos métodos es que las nanopartículas pueden contener una gran cantidad de impurezas del medio y también defectos. Y otra desventaja muy grande es, ¿no?, en este caso, los costos de la nanolitografía, y los equipos son casi millonarios para poder, ¿no?, desarrollar la síntesis de poco material y que se pueda, en este caso, aplicar en muy poca cantidad. Y la aproximación bottom-up, ¿no?, que es en este caso la segunda aproximación, que se basa en la nucleación homogénea de líquido-vapor o por nucleación heterogénea sobre sustratos. Aquí están incluidos tanto procesos de calcinado sintetizado a altas temperaturas y como no, métodos de síntesis químicos. Entonces, las técnicas experimentales para la síntesis de nanosistemas, ¿no?, dentro de, como ejemplo, son técnicas físicas y químicas, están la láser pirólisis, la molienda mecánica, entre las técnicas físicas, que por lo general, ¿no?, dan áreas superficiales muy grandes y tamaños de partículas grandes, por lo que no son aplicadas mucho en la literatura para remediación de aguas, por ejemplo, ¿no?, para aplicaciones biomédicas, ya que son muy anchas en tamaño y pueden causar, ¿no?, estrés oxidativo u otras efectos adversos, ¿no?, a la hora de aplicar estos nanomateriales en el cuerpo humano. Dentro de las técnicas químicas tenemos, por ejemplo, la coprecipitación química, descomposición térmica, microemulsión, hidrotermal, sonoquímica, servotermal. Entonces, todos estos métodos van a dar una solución específica a la obtención de un tamaño homogéneo de la nanopartícula. Cuando la nanopartícula es muy homogénea, muy monodispersa, podemos aplicarla, ¿no?, en cuestiones biomédicas y también, ¿no?, de bioremediación ambiental, ya que va a tener un área superficial muy grande, debido a que esta estructura inicialmente inorgánica, pura, puede ser modificada con otras estructuras, formando ya híbridos, que es lo que llamamos, ¿no?, o nanohíbridos, que pueden ser aplicados, ¿no?, tanto en biomedicina como en remediación ambiental. Entonces, acá viene la parte fundamental, que como físicos entramos, ¿no?, en este caso al estudio de nanosistemas, que vienen a ser las técnicas elementales y avanzadas, ¿no?, para caracterizar un nanomaterial. Cuando nosotros hablamos de caracterización de un material, tenemos, ¿no?, que tener como principio siempre saber que el sistema tiene una dimensión, ¿no?, de 10 a la menos 9 metros. Si yo no tengo certeza de que tengo esas dimensiones, no puedo hablar yo de nanotecnología ni de que estoy obteniendo un nanomaterial. Entonces, las técnicas básicas, elementales, con las cuales yo caracterizo un nanomaterial son difracción de rayos X, microscopía electrónica de transmisión, espectroscopía Moss-Bauer, que se trabaja ya hace décadas en la Facultad de Ciencias Físicas. Lastimosamente, debido a gestiones, no se ha podido trabajar con un equipo a bajas temperaturas. La técnica de potencial Z, la magnetometría de muestra vibrante, en este caso espectroscopía de infrarrojo, termogravimetría, fisización de nitrógeno, que me van a dar propiedades varias de los nanosistemas. Entonces, lo rico de esta investigación en nanotecnología es que se hacen estudios multidisciplinarios. Yo puedo trabajar con químicos, biólogos, médicos, ingenieros ambientales, y aprender de ellos, tener la visión también de ellos como físico, como científico, si en el caso que fuera químico, tener la visión de los físicos, y en este caso desarrollar proyectos que sean beneficiosos para la sociedad, ¿no? Y técnicas avanzadas, por ejemplo, ¿no?, como la dispersión de rayos X de bajo ángulo, espectroscopía de fotoelectrones, microismo circular magnético de rayos X, en este caso estructura fina de absorción de rayos X, que se conoce como EXAFS. Entonces, todas estas técnicas entran dentro, ¿no?, de las técnicas de radiación sincrotrón, que, bueno, en Perú estamos a décadas de tener, ¿no?, siquiera o no un ciclotrón o un ciclotrón para poder realizar ese tipo de medidas. Recientemente se inauguró el año pasado el Sirius en Brasil, donde es en este caso un laboratorio nacional de luz síncrotron, donde está haciendo proyectos en colaboración, pero sin embargo aún no tenemos esa independencia para poder hacer este tipo de trabajos. Si queremos hacer esta colaboración, tenemos que recurrir también a gente de Francia, gente de Suiza, etcétera, para hacer ese tipo de investigaciones de tanta, en este caso, resolución espectral para poder yo caracterizar una nanopartícula. Bien, en esta charla vamos a enfocarnos también un poco en nanopartículas de óxido de hierro, alguna parte de lo que es detección electroquímica, como vamos a ver más adelante. Entonces, la línea de tiempo de los nanomateriales, como les decía, no es tan antigua. Viene desde la época, ¿no?, en la cual Einstein definió su trabajo, ¿no?, en este caso de movimiento browniano, así como, ¿no?, aplicaciones tanto, ¿no?, para la vacuna ya de la viruela, por ejemplo, ¿no?,
que se traduce en inglés como smallpox en 1790, luego la creación de nanopartículas de oro, nanotubos de carbono, polímeros micelares, ¿no? En este caso estructuras proteicas de ácido, dendrímeros, puntos cuánticos, exosomas, nanopartículas de albumín, entre otros compuestos que han ido evolucionando, ¿no? En estos años, en estas décadas, desde 1900, que fue el boom de la mecánica cuántica, hasta, ¿no?, el 2020, que apareció en este caso el virus, bueno, de SARS-CoV-2, que ya tiene, ¿no?, precedentes y familiares que también vamos a discutir. Entonces podemos hablar de tres etapas principales. La primera, en este caso, los días de primer reportaje, ¿no?, primer, en este caso, informe de la tecnología cuando se utilizó con las líneas verdecitas, ¿no?, las líneas de prueba, de ensayos, cuando se realizaron ensayos clínicos con este tipo de nanopartículas, ¿no?, con las líneas amarillas, y la data de aprobación, ¿no?, por la Administración, ¿no?, de Alimentación y Fármacos de Estados Unidos. Hasta ahora, por ejemplo, el último reporte que hubo, un artículo reciente en la revista ACS Nano de la American Chemical Society, la Sociedad Americana de Química, no hay hasta ahora, ¿no?, fármacos aprobados, ¿no?, contra la COVID-19, ni vacunas establecidas que usen, por ejemplo, principios de nanotecnología. Recientemente hay un grupo de un portugués llamado Joao Conde, que ha ganado el premio de nanoinvestigador, ¿no?, en la revista Nanotecnología, que está desarrollando, ¿no?, una nanovacuna en base, ¿no?, a nanopartículas de tipo polimérica. Entonces, hablamos de que a nivel europeo ya se están trabajando, ¿no?, utilizando esas nanotecnologías. Y bueno, es una pena ver cómo otros investigadores desarrollan este tipo de investigaciones, y aquí no recibimos un proyecto con el cual podríamos, ¿no?, tener también Nature, Science o papers, ¿no?, y ser altamente citados, porque el conocimiento ya está obtenido. Entonces, el tipo de coronavirus, ya hablamos, ¿no?, de las familias que existen. Ya el coronavirus, ¿no?, como tal, no es tan novedoso. Ya hay otras familias como las alfa, beta, gamma y delta, que provienen, ¿no?, entre comillas, de especies, ¿no?, animales, como los murciélagos, que son luego transferidos hacia el ser humano a través de otros animales, como los camellos, ¿no?, los civetas y serpientes. Entonces, estas familias son de tipo nidovirales, porque van a infectar, ¿no?, en este caso, directamente a la célula utilizando códigos de tipo ARN. Entonces, el coronavirus humano, como tal, que se le conoce como H-CoV, pertenece a dos géneros, el alfa y el beta. En el género alfa van a existir diferentes tipos de coronavirus humanos que te van a causar, por ejemplo, ¿no?, una gripe, un resfriado, una diarrea. Y hay otros, como los SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿no?, causado por este patógeno que viene a ser la enfermedad. Hay que diferenciar mucho entre la enfermedad, que es, ¿no?, la COVID-19, y el patógeno que la causa, que es el SARS-CoV-2, ya, que es el virus como tal. Entonces va a pertenecer al género beta, debido a que van a compartir ciertas características estructurales y funcionales únicas. Van a tener proteínas específicas, ¿no?, que van a ser las que van a entrar, ¿no?, a la célula del cuerpo humano y que van a causar, ¿no?, el daño en este caso, ¿no?, complicaciones respiratorias, etcétera. Entonces, si ustedes visitan China, tendrán mucho cuidado con lo que les sirva más adelante, ¿no?, si es que ya cuando viajan llegan turismo por China. Bien, ¿qué es la nueva enfermedad, no?, por coronavirus? Entonces, el coronavirus tiene esa estructura, ¿no?, tipo espinas, tipo una corona, ¿correcto?, que va a tener subproteínas importantes. Una de las primeras es la proteína Spike, que a veces se le conoce también como Spiker o Spikes, ya, y esta le va a dar la apariencia que tiene, ¿no?, el coronavirus característico, y es, ¿no?, aquella proteína o péptido que se va, ¿no?, a anclar al receptor de la angiotensina 2, ya, que es una proteína del cuerpo humano, ya, que va en este caso, ¿no?, a estimular al sistema inmune a formar anticuerpos, y es también blanco, ¿no?, en este caso, ¿no?, de los linfocitos T, que nos protege, ¿no?, de cualquier enfermedad que nos pueda dar en cualquier momento. Entonces, es importante esta proteína Spike de aquí hacia más adelante, porque vamos a enfocarnos para el desarrollo también de posibles vacunas utilizando esta proteína. Luego tenemos la nucleocápside, que viene a ser esta proteína que vemos aquí, ¿no?, esta nucleocápside, ya, que se asocia al ARN para formar la nucleocápside, es decir, la protección tipo circular que tiene, ¿no?, el COVID, en este caso el SARS-CoV-2, ya, y que en este caso se cree que regula, ¿no?, la síntesis viral. Ya, también es reconocida por linfocitos tipo T, ¿no?, en este caso que protegen nuestro sistema inmunológico. En este caso, la proteína tipo membrana, esta proteína se extiende sobre la envoltura y ayuda en el ensamble del virus a la hora que en este caso se ancla, ¿no?, a la célula de la ECA2. Y también, ¿no?, la envoltura, la proteína tipo E o el envelope, que se extiende, ¿no?, por el envoltorio y se cree que sirve, ¿no?, para el ensamble también tipo viral.
ya es muy importante reconocer este tipo de 4 proteínas porque son las que le dan la característica única a este tipo, ¿no?, de coronavirus tipo, ¿no?, SARS-CoV-2. Ahora bien, los físicos como tales nos hemos involucrado también, ¿no?, en la búsqueda, ¿no?, de entender las propiedades estructurales de una sustancia, una materia orgánica o también de una estructura cristalina. Entonces, al año pasado, ¿no?, científicos, ¿no?, de Shanghai, utilizando las instalaciones de radiación síncrotron, publicaron un Nature donde en este caso mostraban la estructura del coronavirus cristalográfico. Y ahí cómo se ancla al AC2. Entonces la estructura del COVID como tal viene a ser todo este complejo proteico que se une, ¿no?, al receptor péptido AC2, ¿no?, a través de una, en este caso, ¿no?, hélice terminal, que puede ser en vista muy complejo, pero que con los conocimientos de difracción de rayos X y conocimientos también de técnicas de radiación síncrotron, podemos entender las propiedades de este virus, cómo se comporta, y por qué no producir de repente, en este caso, vacunas, o en este caso, también agentes que puedan inhibir este virus en las superficies, ¿no?, de un material, ¿no?, o de una estructura, o para el caso del sector salud, ¿no? Entonces, esta técnica que se tiene, ¿no?, de radiación síncrotron es de alta energía, de resolución energética, que nos permite determinar, ¿no?, tanto las propiedades superficiales de un nanomaterial. Entonces, cuando hablamos del mecanismo del ciclo viral, hay varios puntos. Yo puedo ver aquí que hay 8 puntos por los cuales entra en este caso, ¿no?, los spikers a través, ¿no?, de endocitosis. ¿Ya? Una vez que ingresa, ¿no?, se ancla, ¿no?, el spike a través de un proceso de adsorción con D, ¿no? Absorción, a veces me preguntan mis estudiantes cuál es la diferencia entre absorción y adsorción con D. Ya se ancla, ¿no?, a través de un mecanismo físico-químico a la superficie, ¿no?, del AC2, va a internalizar liberando su información proteica, su ARN, ¿no?, en nuestro citosol, dentro de la célula, ¿ya? Y una vez que ingresa, ¿no?, va, en este caso, enviar las subproteínas que ya les he mencionado, ¿no?, las spike, la membrana, el envelope, ¿no?, a las células básicas de nuestro organismo, y les va a decir, prodúzcame más, ¿no?, estructuras iguales a mí, ¿correcto? Se va a recombinar y va a producir, ¿no?, el virón, la formación de esta estructura, y por exocitosis va a salir y va a seguir infectando otras células. Entonces, hay 3 pasos, ¿no?, del ciclo viral: la unión, la fusión y la internalización, para que el virus, ¿no?, pueda, en este caso, replicarse y siempre, ¿no?, mantenerse, ¿no?, vivo dentro de nuestro organismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que una vez que entra el virus dentro de nuestro organismo, nuestras células, él va a convertir, ¿no?, en una fábrica de virus a nuestras, en este caso, células, en este caso, ¿no?, del cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es la influencia que tiene sobre la ECA2, ¿no?, la angiotensina 2? La angiotensina 2 es una de las proteínas básicas del organismo humano, ya va a constituir parte del sistema renino-angiotensínico. Ese sistema se encarga, ¿no?, de controlar tanto, por ejemplo, ¿no?, fibrosis, en la producción también, ¿no?, de oxígeno, el control que haya de la vasodilatación en nuestro cuerpo humano, ¿ya? Y digamos que si yo pongo una molécula encima que absorba, ¿no?, esa proteína ECA2, obviamente va a causar, ¿no?, una restricción a sus propiedades fundamentales y básicas, ¿no?, y sus funciones biológicas, que son muy importantes. Entonces, si yo empiezo, ¿no?, a bloquear las propiedades del ECA2, va a haber efectos, ¿no?, que van a repercutir, ¿no?, sobre los órganos, sobre, en este caso, como el corazón, el pulmón, el riñón, el cerebro, ¿no? Sabemos que mucho causa daño el coronavirus también al sistema, ¿no?, a los riñones. Veo muchas personas que tienen ese tipo, ¿no?, de síntomas, que luego están con problemas, ¿no?, del riñón, del corazón. Uno va al cardiólogo, ahora también ya veo gente que asiste, ¿no?, por problemas o síntomas que aún le causan, ¿no?, estragos a la persona, problemas ya cardiovasculares, y sobre todo a las personas, ¿no?, que son vulnerables o obesos y que tienen problemas o cardiopatías importantes, luego están sufriendo cuando les da el coronavirus y posiblemente también están muriendo. Entonces, la idea es, ¿no?, bloquear, ¿no?, que el virus se acople a esa ECA2. Entonces, vamos desde ahí naciendo con una idea de cómo es, en este caso, el acople y también el posible bloqueo, ¿no?, de esa interacción molecular. Ahora bien, cuando uno va, ¿no?, a hacerse una prueba de coronavirus, ¿correcto? Bueno, primero, obviamente, va a haber personas que van a sentir síntomas, otras que no, ya sabemos ello, que son asintomáticos, van a recurrir, ¿no?, al centro, ¿no?, de médico, van a hacerse la prueba, ¿no?, y en el caso de que sea muy grave, van a tener que, obviamente, internarse, ¿no?, hasta que tengan una recuperación. Entonces, todo ese proceso
¿no? Es caro, involucra transporte, también involucra un personal altamente capacitado, técnicos en medicina, enfermeros, ya que tengan conocimientos también en los análisis de prueba PCR, en los análisis también, ¿no? De detección a través de antígenos, a través, ¿no? De anticuerpos. Entonces, hay otras estrategias también que se pueden utilizar. Bien, el año pasado también hubo un trabajo, ¿no? Publicado en la revista Cenano en el 2020, ya, donde se hizo la primera investigación por microscopía electrónica de transmisión de las dimensiones del virus, porque nosotros necesitamos conocer qué diámetro tiene, ¿no? esta proteína, como es casi, ¿no? Un tipo de esfera. Entonces, en esta investigación se demostró, ¿no? Que el coronavirus tiene una dimensión, un diámetro alrededor, ¿no? De 150 a 200 nanómetros. Entonces, solo fue posible utilizando un microscopio electrónico de transmisión. En Perú no tenemos ni un microscopio electrónico de transmisión, en ningún grupo que trabaje con nanotecnología, solo microscopios electrónicos de barrido, que tienen una resolución óptica menor a este equipo, que me permite ver por debajo de 100 nanómetros. Algo importante que tal vez no mencione es que la nanotecnología tiene el umbral de 100 nanómetros hacia 1 nanómetro. Entonces, los efectos nanométricos se clasifican, ¿no? De 100 a 1. En el caso del coronavirus, como les mencioné, hay una dimensión de 150 a 200 nanómetros, está casi por ahí, casi, ¿no? Del orden de la nanotecnología. Hay virus incluso que llegan un poco más abajo en dimensiones. Entonces, ¿cómo es posible que yo, ¿no? Como científico, pueda investigar en nanopartículas si yo no tengo, por ejemplo, un microscopio electrónico de transmisión? Requiero a la colaboración científica solamente. Pero si yo quiero hacer servicios o quiero recurrir a la enseñanza, en este caso la microscopía electrónica y la nanotecnología, ¿no? Aún estoy limitado porque simplemente el Estado no puede invertir $1 millón en la compra, ¿no? de un equipo, pero otros candidatos, otros congresistas sí se llevan millones de soles, millones de dólares, ¿no? Y todavía tienen la cara ¿no? de postularse, ¿no? A la hora de recurrir a una presidencia, ¿no? Lo cual es absurdo. Entonces, dentro de las pruebas más conocidas, ¿no? Está la reacción de cadena polimerasa, ¿no? Que es la PCR, la que es más cara, como conoce la gente, la prueba de antígenos, correcto, que es con la cual trabaja de salud. Ahorita uno se va de emergencia por algún síntoma que tiene de COVID y te hacen la prueba de antígenos y la prueba de anticuerpos, ¿no? Serológicas, que sabemos que son las pruebas rápidas, que tanto, ¿no? Discusión tienen y debate, que son prácticamente no útiles para la detección. Entonces, básicamente, dentro de las pruebas PCR está su función actual, ¿no? En este caso, conocer primeramente, ¿no? La parte interna del virus, su código genético, su ARN. Entonces, para ello se toma una prueba de la nariz o de la saliva. Ya también se pueden colocar el hisopado dentro de la boca. Entonces, se va a extraer ese ARN del virus, se va a purificar, ¿correcto? Y una enzima llamada transcriptasa inversa va a convertir ese ARN en el código genético, ¿no? Que todos sabemos que es el ADN, ¿ya? Y ese ADN se va a mezclar con cebadores, que son unos fragmentos de ADN que se diseñan para unir a zonas características del genoma del virus. Una vez que nosotros calentamos y enfriamos, ¿no? Repetidamente, una mezcla de ADN del virus, los cebadores que hemos adicionado, y hay una enzima que sintetiza ADN, se producen, ¿no? Millones de copias del ADN viral. Entonces, obviamente, si yo tengo el virus, va a producirse millones de copias a través, ¿no? Del tinte que voy a adicionar, que viene a ser el cebador, y en la prueba del PCR yo voy a ver, ¿no? Que cuando yo agregue, ¿no? Obviamente, en este caso la espectroscopía, cuando yo realice la espectroscopía ya de PCR, va a haber, ¿no? Una respuesta en la intensidad, en la fluorescencia del material, debido a que existen millones de copias de ADN del virus. Pero si obviamente yo no registro, ¿no? Un aumento en la fluorescencia del material, ya debido a ese cebador, obviamente no tendré ningún resultado en el análisis PCR. Entonces, ¿cuáles son algunos problemas con este tipo de ensayos? Que no se necesitan reactivos que son muy caros, como ya les mencionaba aquí, para hacer ese cambio, ¿no? De ARN a ADN. Luego los test son lentos, ya los falsos positivos y negativos son probables, ya, y los futuros test, ¿no? Actuales solamente funcionan para detectar la infección como tal, ¿no? No va a haber, en este caso, no un tratamiento o una cura como tal. Hay una prueba molecular y una prueba serológica que ya conocemos. La prueba serológica te va a dar información de los anticuerpos que tú tienes, si has desarrollado el virus, si has desarrollado síntomas. Ya va a ser muy tardía la detección entre el día 10 y 30 de la enfermedad, ¿no? En el caso, ¿no? De la prueba molecular es un poco más temprana, es más para diagnóstico, ¿no? Para prever el virus como tal, pero sabemos que nuestra población no tiene 400 soles diarios o semanales para poder gastar en una prueba PCR, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí es importante clasificar, ¿no? Las pruebas para monitoreo y para diagnóstico, pero son aún caras, limitadas, pueden dar falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Y aún están todavía, ¿no? En discusión.
Entonces, las nanopartículas como tal, ¿no? Son muy multifacéticas, ¿ya? Las nanopartículas pueden ser aplicadas para procesos de hipertermia magnética como tal, ¿ya? Entonces, la idea nace de que la nanotecnología puede, ¿no? En este caso, producir nanomateriales. Yo puedo manejar nanomateriales a dicha escala para internalizarnos dentro de una sustancia para un determinado propósito, como por ejemplo el tratamiento de un cáncer de mama, ya que en este caso es muy problemático para las mujeres. Ahora hay procesos de detección, ¿no? Previos, pero también, ¿no? Puede utilizarse, ¿no? Desde una época muy temprana, ¿no? De la detección del virus, en este caso que puede ser una fase 1 del virus para, o del cáncer, ¿no? Para atacarlo rápidamente. Entonces, yo puedo tratar con el fármaco, localizarlo en la superficie de la nanopartícula y liberarlo dentro del núcleo de la célula como tal. No va a ser, en este caso, una interacción exterior a la célula, sino va a entrar directamente la nanopartícula y liberar el fármaco dentro de la célula. Hay, en este caso, sistemas como se muestra en estos pequeños videos, ¿no? Nanopartículas que ingresan a través, ¿no? Del tejido sanguíneo y son localizadas dentro de la célula cancerosa. Se somete a un campo magnético sobre esas nanopartículas. ¿Y qué va a ocurrir? ¿No? Esas nanopartículas van a empezar a oscilar y en esa oscilación van a liberar calor. Ya, o sea, cuando una partícula, son procesos dinámicos magnéticos, es sometida, ¿no? A un campo electromagnético, va a liberar temperaturas altas, hasta temperaturas de 45 grados, que es lo ideal para tratar en este caso cáncer, ¿no? Y eliminarlos. Y es un tratamiento local, focalizado, a diferencia de otro tipo, ¿no? De procesos. En Alemania ya se viene empleando clínicamente ese tipo de materiales, en Estados Unidos también. ¿Ya? En el caso, ¿no? De nosotros hemos realizado el año pasado un trabajo en nanopartículas magnéticas embebidas en una matriz de hidroxiapatita, por ejemplo, para este tipo de procesos de hipertermia magnética y también, ¿no? Para la proliferación celular de osteoblastos. Nosotros demostramos en nuestro trabajo que estas nanopartículas pueden ayudar a recuperar las células, ¿no? De tipo no óseo, pueden ayudar a replicarlas con mayores tasa, a diferencia, ¿no? De otros compuestos inorgánicos o orgánicos. Entonces, este híbrido que nosotros trabajamos, ¿no? Ya está, en este caso, ¿no? Siendo aplicado, por ejemplo, en Italia, ¿correcto? Han hecho unos sistemas relativamente, ¿no? Parecidos, pero utilizando, ¿no? Otros compuestos llamados nanohidrogeles, ya para utilizarlos, ¿no? Como especie de andamios, ¿no? Que conecten, ¿no? En este caso, tejidos óseos rotos. Básicamente, les comento ello porque la idea nace, ¿no? Toda investigación nace de una idea como tal. Entonces, las nanopartículas como tal han sido ya aplicadas, ¿no? En procesos colorimétricos también, ¿no? Para la detección de un cierto tipo, ¿no? De analito. En el año 2015 y 2014 nosotros hicimos unos nanosensores que podían detectar analitos de, en este caso, de ácido cítrico y también, ¿no? De peróxido de hidrógeno, que fueron publicados en la revista Atalanta y la revista, ¿no? En este caso, de electroquímica, de la revista de las editoriales Elsevier. Y también en el año, ¿no? 2013 ya se hizo una detección colorimétrica de virus y también de cáncer, pero para ello se requiere conocer en este caso los anticuerpos específicos, ¿no? Que atacan al virus, los cuales a través de ensayos tipo sándwich o tipo ELISA pueden ser conjugados, ¿no? Con, en este caso, otros agentes colorimétricos que puedan permitir un cambio en la coloración y detectar específicamente si existe un virus o si existe un cáncer. Por ejemplo, esta imagen te muestra en la figura A específicamente, ¿no? La detección colorimétrica del rotavirus utilizando, ¿no? Nanopartículas magnéticas cubiertas con un anticuerpo específico para dicho virus, y en la imagen B podemos ver, ¿no? La detección específica de nanopartículas funcionalizadas, ¿no? A través de el ensayo tipo ELISA para la detección, ¿no? En este caso de células cancerígenas mamarias. Entonces, actualmente también hay trabajos utilizando nanopartículas de oro, ya para la detección rápida de virus. Se hace un hisopado simple como el que te realizan, ¿no? A la hora de hacer la prueba de antígenos o la prueba de anticuerpos o serológicas, y luego se hace una recombinación, ¿no? Con alguna enzima que sea catalizadora y que permita hacer el cambio colorimétrico. Entonces, ese ensayo toma alrededor solo de 5 minutos. En 5 minutos tú puedes saber a través de un cambio colorimétrico si estás, ¿no? Desarrollando, si eres asintomático o no, si has tenido, ¿no? De repente ya el virus del coronavirus, o si actualmente eres un incubador del mismo. Entonces, esas nanopartículas de oro van a tener propiedades físicas importantes que dependen de su morfología. Entonces, de repente, si yo cambio la morfología específica, ya no es una esferita, ¿no? Lo que yo tengo aquí, recubierta con un agente ya, de RNA,
de repente yo cambio la morfología a elipsoide o de repente no a una morfología más exótica y voy a obtener modos, en este caso de electrónicos más intensos o modos de transversales, modos longitudinales en comparación, ¿no?, a una simple nanopartícula de oro que va a tener un solo pico de excitación. Entonces, este tipo de procesos se les llama procesos de onda tipo plasmáticos, donde la excitación del campo magnético produce estas vibraciones optoelectrónicas en el material y que son muy importantes a la hora de la detección. Entonces, si yo tengo varias concentraciones de nanomaterial, puedo hacer una curva de calibración para obtener la concentración de cualquier analito utilizando esas nanopartículas, utilizando simplemente una técnica de espectroscopía visible, cuyos equipos cuestan alrededor de 20.000 a 50.000 soles, a comparación de un equipo PCR que está pues de 200.000, ¿no? En este caso 500.000 en los equipos más avanzados, $500.000 de soles, ¿no?, para la detección del virus, y que requiere pues de pruebas más avanzadas y de conocimiento técnico. Bien, entonces, en ese mismo artículo, bueno, no, en el artículo de Talanta del año 2009, donde se hizo un sensor basado en nanomateriales para la detección del virus, ¿no?, H5N1, menciona lo siguiente, ¿no? Las tecnologías actuales empleadas para detectar, ¿no?, el virus de la influenza, como la cultura requieren, ¿no?, procesos complejos, ¿no?, como la cultura de aislamiento del virus, no tiene que recurrir a los biólogos tienen que hacer el proceso de cultura, posiblemente exponerse al virus y contagiarse, ensayos tipo, ¿no?, de inmunoabsorción, que son ensayos de ELISA, kits de diagnóstico rápido, pruebas, ¿no?, de PCR, tecnologías basadas en chips, ¿no?, tipo flu, recuerden que es el término de inglés, ¿no?, de la gripe, los cuales van a ser pobres en especificidad, bajos en sensibilidad, consumo de tiempo, o requiere de laboratorios altamente capacitados y entrenados, requiere personal técnico y médicos que sean, ¿no?, totalmente preparados, requieren en este caso mucha inversión económica. En el caso de las tecnologías basadas en biosensores, proveen oportunidades prometedoras para afrontar los nuevos retos y demandas para una prueba rápida y confiable de varios tipos de virus con un mínimo de muestra y habilidades de laboratorio requerida. Según el paper que yo les mostré, el virus como tal tiene un comportamiento, una concentración, ¿no?, en sangre alrededor de nanomolares. Estamos hablando, ¿no?, de una concentración relativamente baja. Entonces, para combatir, para detectarlo, necesitamos también de sistemas con alta sensibilidad y que sean de la misma escala, tipo nanoscópicas, para poder, ¿no?, en este caso, hacer la detección más efectiva. Entonces, ¿qué hicieron en ese trabajo? Depositaron, ¿no?, sobre un electrodo de oro una proteína específica y luego hicieron un sándwich con el virus, ¿no?, con un anticuerpo conocido que en este caso se desarrolla en el cuerpo humano, ¿no?, para el H1N1. Se hizo esa modificación superficial específica y se produce la detección a través de curvas, ¿no?, de voltametría cíclica y de impedancia, ¿no?, de espectroscopía de impedancias para su detección. Entonces se va a observar, ¿no?, un cambio en la respuesta, ¿no?, en la intensidad del pico debido a una interacción electroquímica, y ese mecanismo de reacción electroquímica que existe, ¿no?, entre la interfase y el virus va a producir, ¿no?, obviamente un límite de detección. Se puede hacer una calibración y en este caso una curva respectiva de calibración para su detección rápida. Ya, la detección puede ser rapidísima. Entonces, como ya les mencionaba, la idea venía, ¿no?, de inhibir, ¿no?, en este caso la capacidad de los spikers, de los spikes, ¿no?, a adherirse a la proteína de angiotensina 2, ¿no?, AC2 o EK2, como ustedes gustan llamarle, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que colocar una X aquí, ¿cierto? Una X aquí, de la manera que no haya esta ligación y que en este caso no salgamos infectados y con la enfermedad del COVID, ¿no?, en este caso en una proporción mayor. Entonces, este año nosotros desarrollamos nanopartículas magnéticas depositadas sobre tanto nanotubos de carbono como óxido de grafeno. Encontramos mecanismos interesantes, ¿no?, en este caso en la funcionalización de los materiales utilizando esas nanopartículas, y de esos resultados concluimos, ¿no?, que el área superficial de esos sistemas son muy grandes y pueden ser utilizados para su deposición sobre electrodos para la detección de cualquier sustancia. Nosotros podríamos detectar, ¿no?, un virus, así como un patógeno como tal, también una bacteria, detectar de repente un metal pesado, ¿no?, y son cuestiones que estamos trabajando actualmente en el grupo de investigación. Dentro de las, en este caso, protecciones de superficie usando nanotecnología, hay varios de mecanismos de acción que se requieren, como por ejemplo, ¿no?, la oxidación de superficies, la degradación de nanopartículas, la liberación de radicales tóxicos, ¿no?, la prevención de la diseminación viral del coronavirus, ¿no?, en este caso por la inhibición de la interacción, ¿no?, con glicoproteínas virales,
la prevención del enlace, ¿no? Y penetración que pueden tener, ¿no?, estos patógenos en el cuerpo humano, ya, y cuánto tiempo se van a mantener, ¿no?, en una estructura, en una superficie. La liberación de ROS o especies oxidativas es muy importante tener en cuenta, entre ellas, ¿no?, por ejemplo, especies de oxígeno y de oxilo, ya que se generan sobre la superficie de las nanopartículas y que luego son expuestas a luces, por ejemplo, no de UV visible, para la eliminación del patógeno. Hablamos también, ¿no?, de nanosprays, sistemas basados en grafeno para mascarillas, sistemas, ¿no?, basados en ceolitas con dióxido de titanio para la protección de superficies, también en este caso pinturas fotocatalíticas, por ejemplo, ¿no?, para proteger a los espacios que no pueden ser de repente muy ambientados o que no tienen una buena oxigenación, ya en los sitios del sector salud. Entonces, todas estas tecnologías se están utilizando, se están desarrollando ahora, ¿no?, en el extranjero, y en Perú todavía, ¿dónde estamos? No hay proyectos que ganan para hacer mascarillas, 250.000 soles, y hasta ahora no veo una mascarilla. Yo voy y me compro mi KN95, ¿no?, y no veo hasta ahorita la mascarilla basada en nanotecnología. Correcto, entonces hay, dependiendo, ¿no?, de la necesidad de la protección de superficies, de la protección, ¿no?, de ropas que sean protectoras, de mascarillas, respiradores, filtros, vacunas, ¿no?, desinfectantes en geles, sprays, van a tener toda una gama específica, como ustedes pueden ver, ¿no?, nanopartículas de plata, nanoros de oro, nanopartículas en forma de estrella, en dióxido de titanio, de endrímeros, nanopartículas mesoporosas, nanofibras, lípidos. Entonces hay para elegir. El investigador puede trabajar en cualquiera una de estas y desarrollar una línea de investigación con cada nanopartícula para una aplicación específica, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita no hay, solamente hay prototipos. ¿Por qué está habiendo, ¿no?, esta demora por Indecopy para aceptar las patentes? No es solamente el investigador que produzca, ¿no?, en este caso, un sistema basado en nanotecnología y quedó para mi grupo de investigación registrado como patente y meritocracia, ¿no? Yo sigo avanzando, pero la aplicación para el pueblo, ¿dónde quedó? No es así. Entonces, estos nanosistemas van a proveer, ¿no?, el desarrollo sostenible, son amigables con el medio ambiente, ¿correcto? Y son ideal, por ejemplo, para personas vulnerables, gente que tiene, ¿no?, cardiopatías, gente que tiene diabetes, gente que tiene hipertensión. ¿Quién piensa en ellos? ¿Quién ha pensado en ellos en el momento de que nos hicieron un confinamiento? ¿No? Personas de repente morían por una descompensación, tantos diabéticos que no tenían insulina, de repente personas que tienen hipertensión, gente que desarrolló ansiedad y se murió porque le dio un infarto, ¿no? Simplemente es que una llamada, ¿no?, al sector salud y me atiende un médico y ahí quedó mi atención médica. No se me hace análisis de sangre, no se me hace, ¿no?, en este caso, ecografías, no se me puede hacer, ¿no?, una tomografía. Entonces, no hay, ¿no?, una prevención. Tiene que haber desde ya, tenemos que despertar a los científicos, los jóvenes investigadores, los que vienen después, ¿no?, los que están ahora. Entonces, como les mencionaba, esos nanomateriales ya pueden ser de características orgánicas, inorgánicas. Lo que se va a prever va a ser, ¿no?, y lo que se quiere es que se inhiba este crecimiento, ¿no?, esta absorción del spike, ¿no?, sobre el receptor AC2. Lastimosamente, nosotros tenemos este sistema de AC2 que es muy importante para nuestro sistema, pero tenemos un virus que se ha desarrollado y que se enlaza específicamente con nuestra proteína buena, ¿no?, y que causa tanto daño y que ha demorado, ¿no?, mucho, en este caso el sector salud, en llegar, por ejemplo, ¿no?, con las pruebas detectoras específicas, ahora también con las vacunas, es todo un desorden. Muy bien. Entonces, como se dice, según un término coloquial, todo en exceso, ¿no?, es malo. Si nosotros utilizamos nanopartículas en gran cantidad, en grandes concentraciones, tenemos que ya empezar a medir los estándares de citotoxicidad y genotoxicidad. Ya, los materiales tienen que ser aplicados ya con mucha, en este caso, ¿no?, cautela cuando hablamos de nanopartículas, porque sí hay materiales, por lo general, la gran mayoría de los inorgánicos, que pueden desarrollar efectos a nivel, ¿no?, de contaminantes, pero a concentraciones muy altas. Entonces tiene que haber, ¿no?, un manejo por parte de los científicos y un estándar de toxicología para ese tipo de nanomateriales. Entonces, ahora hablemos un poco, ¿no?, de esas vacunas, ¿no? Estamos un poco en el desorden, ¿no?, de mucha gente que está haciendo colas inmensas, ¿no?, que hay una programación muy poco establecida de acuerdo al cronograma de edades. Hay gente que les dicen que van a ser vacunados todos los de 60 a 70 años, pero ahora es hecho de 63 a 65, los de 60 y 62 no pueden vacunarse todavía. Entonces, estas vacunas de ARNM lo que generan, ¿no?, son, en este caso, moléculas tipo spiker, solamente moléculas tipo spiker, ya que no van en este caso a tener otras proteínas como la N, la E y la M, ya sobre su estructura,
que van a entrar al organismo, ¿no?, humano y van a generar, ¿no?, en este caso, van a interactuar con los linfocitos tipo T para producir anticuerpos, ¿no?, contra el virus, porque lo que se quiere, ¿no?, es que obviamente, repito, no se ligue, ¿no?, la angiotensina 2 al spike. Entonces, si nosotros le mandamos información del spike, el sistema inmunológico va a desarrollar, ¿no?, en este caso, anticuerpos específicos para ese virus, y cuando nosotros nos infectemos, ¿correcto?, va a tener, ¿no?, en este caso, ¿no?, un efecto menor sobre nuestro cuerpo, ¿no?, la enfermedad. Entonces, ante todo esto, ¿no?, va a haber otras cepas, el virus va a seguir mutando, va a ser así, no es parte de su estructura, de su naturaleza. Entonces, las pruebas que tenemos actualmente son basadas, ¿no?, en detección de genes específicos del spiker, ¿no?, primario, no tenemos en este caso de las mutaciones. Entonces, ¿cómo saber que yo estoy infectado de repente de una mutación de la India, de Brasil, ¿no? Entonces, tiene que hacerse esos experimentos, tiene que hacerse, ¿no?, una inversión a la hora, ¿no?, de ese tipo de investigaciones. Entonces, se pueden encontrar, ¿no?, en internet ese tipo, ¿no?, de angiotensina 2, los virus como tales, sus cadenas, ¿no?, a precios de alrededor de 200 euros, 196 euros, en este caso, ¿no?, en la literatura de internet. Pero también podemos, en este caso por electroforesis, separar la proteína del spiker, utilizando colaboraciones con biólogos, para, en este caso, ¿no?, inmovilizarla sobre un sustrato que puede tener nanopartículas y obviamente hacer la detección rápida, ¿no?, del virus. Ok, doctor Ramos, acá tenemos al amigo, la señorita Mercedes Borja Flores, nos hace la consulta: ¿por qué la prueba de hisopado sale negativo y después de 15 días sale positivo por prueba rápida? ¿Qué tiene que comentarnos sobre este punto? Sí, básicamente aquí se muestra en mi gráfico, ¿no? Un gráfico anterior que mostraba por aquí. La prueba del hisopado, ¿no?, que puede ser de antígenos o de PCR. Si es de antígenos, es similar a la serológica, va a detectar obviamente los anticuerpos, es una prueba proteica. Si es molecular, obviamente es un ensayo PCR que demoró cierto tiempo, ¿correcto? Si salió negativo, puede ser que te encontrabas, ¿no?, de repente en una fase, ¿no?, inicial del virus, y luego, ¿no?, sale positivo porque obviamente no ha desarrollado los anticuerpos en una etapa, ¿no?, en este caso tardía, después de 15 días, ¿no? Como ves aquí, es a partir, ¿no?, de 15 días, ¿no?, el desarrollo de anticuerpos. Si te salió positivo, obviamente, porque esta prueba serológica te va a dar el carácter positivo de los anticuerpos que ha desarrollado contra el SARS-CoV-2. Si te hiciste 15 días antes del PCR, de repente estabas en una fase inicial donde el conteo, ¿no?, en este caso, donde ARN era muy bajo. Correcto. Esa sería mi respuesta. ¿Cuál sería el riesgo de utilizar este tipo de tecnología en la medicina? Buena pregunta. Como les mencionaba en una parte de la charla, los nanomateriales, ¿no?, como tales, trabajan a escala, ¿no?, muy pequeña, donde ya pueden internalizar, ¿no?, los núcleos de las células, ¿correcto? Y ya pueden generar efectos citotóxicos y genotóxicos sobre la misma. Entonces, tiene que haber estándares, en este caso toxicológicos, para la aplicación de estos materiales, tanto en biomedicina como en remediación ambiental. En biomedicina, saber cuáles son las concentraciones por las cuales no puede causar de repente, ¿no?, un proceso de internación celular, estrés oxidativo o complicaciones, ¿no?, diversas que puede tener el organismo humano. En el caso de remediación ambiental, por ejemplo, ¿no?, que no supere las concentraciones que pueden dañar a una especie acuática, ¿correcto? Un biomarcador ambiental, como ejemplo, como la dafnia, como entre otros pececitos que se encuentran, ¿no?, la tilapia, de repente, lo que sabemos ahora, ¿no?, que tanto ha sido la exposición que han tenido a esos metales pesados que sobrevive incluso, ¿no?, en la presencia de los metales. Es increíble, ¿no?, en nuestra población. Eso es lo que se habla ya de una nueva rama de la ciencia, ¿no?, la nanomedicina, la nanotoxicología y la nanobioremediación. Estamos en esa fase actualmente, ¿no?, en la ciencia. Estamos en ese proceso. Bueno, acá voy a saludar a la ingeniera Jessica Yuta, quien es el presidente de la Comisión de Alfabetización Digital del Consejo Departamental de Lima, que nos apoya siempre en varios trechos de la gestión. Ella nos tiene una pregunta, saludos, doctor Juan Ramos. ¿Usted cree que si tuviéramos un Ministerio de Tecnología, se podría ayudar a fomentar la investigación, innovación, ciencia y la tecnología en el Perú? Claro que sí. Yo quiero presentar un cuadro de reflexiones y visión que tengo como investigador joven, ¿no?, actualmente. Son los siguientes. Como decía, por ejemplo, Antonio Raimondi,
somos un país rico, ¿no? Un mendigo sentado en un banco de oro, esa visión clásica que se habla de nuestro Perú. Y hay algunos aspectos y reflexiones importantes, como la aprobación del nuevo gobierno en las universidades públicas, que se fortalezca su diversificación. Hay artículos basados en educación. Si uno como docente empieza a leer ese tipo de trabajos, igual actualmente 2 años leyendo este tipo de estudios cualitativos y cuantitativos de los investigadores en educación, muestran pues que ha habido un incremento enorme de universidades privadas y que la calidad educativa en las mismas ha disminuido muchísimo. Es la gran tendencia que se observa, ¿no? Como en este caso resumen de la SUNEDU. Correcto. Entonces, ¿por qué no diversificar universidades nacionales con gente realmente no capacitada y de nivel? Fortalecer la relación de las universidades, por ejemplo, con los colegios de físicos, ¿no? De ingenieros, médicos, de otra rama de las ciencias básicas y aplicadas, que debe propagarse los proyectos multidisciplinarios. Que nosotros no estamos en una época donde el físico se metía a una sala, a una pizarra y hacía cálculos y se olvidaba del mundo, ¿no? Nosotros estamos en una época en que el físico tiene que tener la visión de que lo que está trabajando va a aplicarse para el bienestar de la sociedad, del pueblo, de las personas. Correcto. Que se conecte la ciencia y tecnología vía los colegios profesionales en coordinación con los grupos de investigación y centros de investigación, que son muy pocos los que existen en las universidades nacionales. Y aquí vengo, ¿no? a detalle a la pregunta, ¿no? La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Donde prime la meritocracia responsable, como tal, no meritocracia de cualquier cantidad de doctores X mayores, ¿no? Correcto, sino docentes e investigadores que estén activos, que estén publicando, que tengan, ¿no? Fortalecimiento del área de investigación, que hayan desarrollado productos de investigación, papers, patentes en su área, recursos humanos. ¿Por qué no la predominancia tal vez no de estos científicos en cargos políticos? Mucho abogado, mucho administrador. ¿Qué saben ellos de ciencia? Pregunto yo, ¿no? Fortalecimiento de procesos de transferencia tecnológica, universidad, empresa y universidad, que lo que producimos como científicos sea utilizable por la empresa y que la empresa nos también devuelva un financiamiento para seguir desarrollando nuestras investigaciones, seguir sacando patentes, productos. Compromiso de nosotros como científicos al desarrollo de productos para el bienestar de la sociedad, no solo de uso propio egoísta, ¿no? Que me sirva para mi crecimiento propio. Promoción de la enseñanza y divulgación de la ciencia a todo nivel, ¿no? Y sector de la educación, empezando desde las escuelas. Muchas gracias. Doctor Ramos, sí.